Un saludo a todos nuestros telespectadores que nos sintonizan en esta nueva emisión de nuestro programa Unas de Cabas y otras de Castro por esa ventana de la libertad de expresión que es vertvnoticias.com. Winston, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pedro. Hoy estamos obligados a tocar un tema, el tema que ha revuelto toda la opinión nacional e internacional, que es la orden ejecutiva del presidente Obama en relación a Venezuela. Creo que nosotros tenemos que decir en primer lugar, como un problema de principios, que si nosotros en verdad estuviésemos frente a una amenaza real de la soberanía o de alguna injerencia extranjera, como la hemos estado, nosotros estaríamos en total desacuerdo con una actitud que interviniera invasora o que, digamos, ofendiera nuestro nacionalismo y nuestra conciencia soberana. Pero con el caso de la orden ejecutiva, yo creo que lo que hay es que aclarar el tema. Y no es suficiente lo que se ha dicho en relación a que solamente es una amenaza a unos funcionarios del gobierno, más no un ataque a la soberanía nacional. Yo creo que hay que aclarar un poco qué es ese instrumento jurídico que es la orden ejecutiva. La orden ejecutiva, estimados telespectadores, para que ustedes se ubiquen, es un instrumento jurídico de los Estados Unidos que usa la presidencia para desarrollar una ley. Es el equivalente mutatis mutandi de lo que aquí sería el reglamento de una ley. Es decir, que la orden ejecutiva es para desarrollar una ley, la ley que solicitó el presidente Obama al Congreso de los Estados Unidos, que es la ley que se llama Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil en Venezuela 2014. Es decir, esa es una ley que que como ustedes ven en el título de la ley, no es la ley para amenazar a Venezuela o para invadir a Venezuela, es la ley para la defensa de los derechos. ¿Y qué consiste esto? Bueno, en sancionar, lo que hemos visto es que efectivamente se trata de sancionar a algunos funcionarios y sobre todo condenar y solicitar la liberación de los presos políticos y condenar los actos represivos que se han realizado contra la oposición y contra los arrestos arbitrarios, prácticamente secuestros que se han realizado contra los gobernantes de la oposición. Es decir, como ves, Winston, no se trata pues de ningún tema que agreda a la soberanía, sino de una ley que pretende desarrollar esa ley que es muy importante, ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil. Pedro, muy interesante y buenas tardes a todos los telespectadores de Ver TV Noticias, una ventana por la libertad de expresión en la red. Bien interesante, Pedro, tu explicación, porque el gobierno venezolano le ha hecho ver al país que estamos ante una inminente invasión y apela al sentimiento nacionalista. Yo me opongo rotundamente, y como yo muchísimos venezolanos, a cualquier intento de pisotear la soberanía y el territorio nacional. Pero a ver, vamos, como tú muy bien lo explicas, Pedro, ese es un reglamento de ley que está instrumentando la presidencia de los Estados Unidos para la defensa de los derechos humanos. Si analizamos quiénes son los 7 funcionarios del Estado venezolano, le hace el gobierno, que están siendo acusados por violar los derechos humanos. Allí está el general Bracamonte, allí están los 2 últimos directores generales del SEBIN, y está la fiscal que, violando el debido proceso, metió preso a Escarano, a Ceballos, a Leopoldo López y al alcalde Antonio Ledesma. Sí, o sea, eso hay que destacarlo muy bien. O sea, se trata de una defensa de los derechos humanos. Si nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, se nos llama ante una inminente invasión, por supuesto que levantaríamos nuestra voz. Pero ante esto, que es la violación de los derechos humanos, que de manera reiterativa el gobierno nacional ha venido violándolo, los derechos humanos. Si no, para nadie es un secreto lo que ocurrió con el joven Cluiver Rojas, lo que ocurre con los estudiantes presos en la tumba, lo que ocurre en casi todas las cárceles en Ramo Verde, con el general Baduel, lo que ha ocurrido con el hijo del general Baduel, que lo sentenciaron a 8 años. Pues bien, se trata de la defensa de los derechos humanos. Además, Winston, fíjate, como la cosa es contra funcionarios venezolanos, fíjate tú el caso de Roy Chatterton,
Roy Chaderton, que además no puede exhibir ninguna credenciales de revolucionario ni de izquierdista, porque era del grupo de la derecha copellana, de la derecha de Aristides Calvani, a quien por supuesto era gente extremadamente honorable, pero él perteneció a ese grupo de Copey. Y ahí, por allí es donde llega la Cancillería. Y sin embargo, este personaje, que ahora es revolucionario, hace esa cosa tan impresentable en la absurda conducta, que es hablar de los disparos y de la forma como unos disparos proceden en la cabeza de unos y de otros. ¿Con qué credenciales van estos señores a decir que ellos no son violadores de los derechos humanos si el canciller, si uno de sus funcionarios, si uno de sus conductados funcionarios de Relaciones Exteriores hace una cosa como esa? El presidente de la República debería destituir a Roy Chaderton antes que los Estados Unidos lo declaren persona no grata, porque eso que hizo el embajador Chaderton está fuera de tono, pone muy mal al gobierno venezolano. Pero Pedro, vamos a un breve receso y después continuamos conversando sobre este tema de interés nacional. Ante la aprobación por parte del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica de la orden ejecutiva, el gobierno venezolano ha iniciado una estrategia, una campaña, levantando los sentimientos nacionalistas, la defensa de la soberanía nacional, y ha hecho aprobar una ley habilitante. Una ley habilitante por demás muy extensa, donde le dan 9 meses al presidente Maduro. Ella concluye el 31 de diciembre, donde le permite legislar en materia social, en materia política, en materia económica, o sea, en materia penal y de seguridad. Y de seguridad, donde limita los derechos individuales y ciudadanos. Es altamente peligroso un instrumento tan poderoso como esa ley habilitante en manos de una sola persona. Igualmente ocurrió en el pasado que aprobaban leyes habilitantes contra la corrupción, como fue la primera ley habilitante que le aprobaron al presidente Maduro, y todos sabemos lo que ha pasado con la corrupción. No es motivo de este punto. Con el presidente Chávez, la última habilitante que se le aprobó era contra los damnificados por las lluvias y esas cosas, y hoy vemos todavía damnificados en refugios y hoteles. Pedro, tú que has sido un estudioso del tema de la ley habilitante, ¿cómo tú configuras qué puede hacer el gobierno con esta ley habilitante tan poderosa que le dieron? Mira, yo comparto que esa es una ley tremendamente peligrosa, que yo me temo que puede resultar en una ley para aprobar instrumentos por la vía expedita para la represión o incluso para decretar estados de excepción de manera unilateral. Mira, Wisto, en la Constitución del 61 las habilitantes eran para asuntos económicos, e incluso así se le aprobaron al presidente Chávez y se le dieron en materia económica, en materia social, como tú bien has señalado. Pero esto es una ley extremadamente abierta. Y dar una ley habilitante para cosas tan serias como materia penal y como para materia de seguridad, eso realmente, además que eso acaba con la Asamblea. Yo creo que a la Asamblea lo mejor que le pueden hacer después de esta habilitante es prácticamente cerrarla. Pero hay otro punto muy grave con este problema del habilitante, que es el hecho de que cómo es posible que el gobierno pida diálogo. Incluso yo vi al presidente Maduro en sus alocuciones el fin de semana y le está pidiendo diálogo a los Estados Unidos, cosa con la cual tú y yo estamos de acuerdo. Claro, que aquí hay que solicitar diálogo y aquí hay que solicitar la intervención también de los organismos internacionales. Yo estoy de acuerdo. Yo no discrimino. Hay unos que se oponen que si UNASUR o no, cualquier organismo internacional. Cualquier organismo que reúna a los presidentes de América Latina y pida diálogo y hable de diálogo, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero el problema es cómo tú pides diálogo teniendo un instrumento tan peligroso en la mano. Porque si tú no dialogas con tu población, y como nosotros hemos bien dicho que si verdaderamente hay una amenaza, que yo no creo que haya ninguna amenaza contra la soberanía,
Lo mejor es que tú dialogues con tu pueblo, que tú dialogues con los factores políticos. Y la habilitante realmente es una forma de no hablar con nadie. Ahora, ¿cómo se pretende dialogar con los Estados Unidos si no dialogas con tus ciudadanos, con la oposición? Claro. El primer síntoma de que tú quieres el diálogo y quieres avanzar para restablecer la paz y la concordia entre los venezolanos es poner en libertad a los presos políticos, sacar a los estudiantes de la tumba, claro, no reprimir las manifestaciones de los estudiantes. Pero el otro esa problema, es la mejor, claro, esa es la mejor así muestra. es, pero el otro problema es que tú tienes que, frente a las acusaciones tan graves que se están haciendo a los funcionarios venezolanos, tú tienes que dar explicaciones. Tú no puedes simplemente ir a pedir un habilitante para gobernar a tus anchas sin ningún diálogo con la población venezolana y con sus fuerzas políticas, y no presentarle explicaciones sobre por qué los funcionarios venezolanos desde un tiempo a esta parte están apareciendo en cosas no santas. A mí no me corresponde, porque nosotros no somos miembros de la Fiscalía, acusar a nadie, pero hay acusaciones serias, severas. Tan severa que me acabo de enterar de que un expresidente de Gaddafi, el ingeniero Nervis Villalobos, le acaban de congelar los bienes que tenía en España, conjuntamente con las cuentas del Banco de Madrid. ¿Qué ocurre allí? Este señor en el extinto Congreso de la República tenía un expediente y fue sancionado por la Comisión de Contraloría del Congreso de la República por actos de corrupción. Y no pasó nada en el país. Claro. Fue tapareado todo lo que ocurrió allí. Entonces, y ojo, la primera ley habilitante que se le entrega al presidente Maduro, se le entrega para combatir la corrupción. Y oh sorpresa, están destapando las ollas de la corrupción, claro, los dineros de los venezolanos, de muchos funcionarios venezolanos en el exterior. Claro, porque es que el problema de la soberanía y del nacionalismo no se puede convertir en una tapadera para que los funcionarios hagan lo que les dé la gana. Eso no puede ser. O sea, yo no pido, nosotros le pedimos al gobierno del presidente Maduro que le dé explicaciones al presidente Obama. Tiene que dárseles a la población venezolana, a los venezolanos, a los que al fin y al cabo vamos a sufrir en carne y hueso las consecuencias de lo que está pasando. Sobre todo lo peligroso con el Banco Privado de Andorra. Así es. Donde PDVSA tiene colocado unos recursos, unos dineros de los venezolanos, conjuntamente o en una institución financiera internacional con los chechenos terroristas, con la mafia rusa, con el cartel de Sinaloa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que entonces la primera empresa del país está vinculada y asociada con estos sectores. Así es, entonces tienen que dar explicaciones. Tienen que dar explicaciones porque por allí es por donde debe comenzar el diálogo. El diálogo tiene que ser en primer lugar con la población venezolana y nosotros no podemos estar de acuerdo con que esto sirva para lavarle la cara o simplemente para ocultar los procesos absolutamente impresentables que están ocurriendo en Venezuela, con la corrupción, con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Así que, Winston, bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Pedro, y venezolanos que nos ven por esta ventana hacia la libertad de expresión en la red. Venezuela entra en un proceso dinámico de elecciones parlamentarias. El gobierno no ha dicho nada todavía. Sospechamos que está en una estrategia que está manejando el efecto de acaso que hicieron en las elecciones municipales, pero que ahora pretenden hacerlo con las elecciones parlamentarias. Esto me trae a la memoria el gobierno del presidente Bush padre, que trataron de utilizar la invasión a Irak para ganar las elecciones y Bill Clinton, le ganó las elecciones. El gobierno está en su peor momento desde el punto de vista de su gestión. Tiene una aprobación cercana al 20%. El PSUV tiene un 30%, que no es una cifra mala ni deslenable para un partido que tiene 15 años en el poder. Y el chavista, tal como tal, tiene un 32-34%. En buenas palabras, yo soy de la teoría que el gobierno está intentando en estos 9 largos meses que nos quedan
tratar de extender lo más que pueda la fecha de las elecciones y tratar de impulsar en la oposición la abstención, de modo tal de que estos no agarren miedo, se atemoricen y no participen en las elecciones. Aunado a eso, con la estrategia sobre la soberanía, tratar de nuclear su base fuerte, que llevarla del 20 al 30% para ver si se equipara con la oposición. Fíjate, tú has puesto el ejemplo de Bush padre, pero yo te voy a traer un ejemplo más cercano a nosotros, que es el caso de Galtieri. Este es el caso del teniente coronel, el teniente general Leopoldo Galtieri, que presidía el gobierno de la dictadura argentina en 1982. Y fue el que intentó, a través de la confrontación con Gran Bretaña, por las Islas Malvinas, ustedes se acuerdan de la Guerra de las Malvinas, que fue entre abril y junio del año 82, pretendió galvanizar al pueblo argentino y tratar de sacar a la dictadura del down en que se encontraba. Es decir, una dictadura agónica. Trató de prolongar su estadía en el poder por vía de esta apelación al sentimiento, de esta aventura que le costó muchísimo a la Argentina, esta aventura soberanista y nacionalista. Produjeron una guerra espantosa, ¿verdad? Terrible, sangrienta, y sin embargo salieron del poder. Porque es que el problema es que aunque el nacionalismo siempre paga, siempre da dividendos, al final, cuando los gobiernos tienen el sol en la espalda, esos efectos duran muy poco. Muy poco. Porque el problema está, Winston, que es que toda esta laraca nacionalista y soberanista no es tal cosa. Es simplemente una operación electorera para tratar, como tú dices, de insuflarle, de inflar un poco a Maduro en las encuestas y de sacar al PSUV del down en que se encuentra. Y esconder lo que nosotros hemos denunciado a lo largo de todo nuestro programa, que es la inflación del 68,4%, una escasez de que supera el 30%, la destrucción total y absoluta del aparato productivo público y privado, bueno, y así. En otras palabras, Pedro, se está escondiendo que el problema real de los venezolanos es la economía. Las encuestas que se conocen, las últimas, que son las del estudio de campo de finalizando febrero, indican ya que la inflación es el primer problema de los venezolanos. Así es. Ya dejó de ser la inseguridad, ya dejó de ser, además de la inseguridad, El empleo. Dejaron de ser los problemas fundamentales de los venezolanos. El problema es económico. Y cuando el problema es económico de una población, no hay manera de que el gobierno de turno esconda ese drama que hoy viven los venezolanos. Por eso la población venezolana no debe caer en la tentación, o digamos, o no debe caer en la intención del gobierno, que es hacer que la votación opositora se abstenga. Incluso que que parte de su población chavista, muy fuerte, un enorme porcentaje de su población chavista, que se ha ido desligando, que se les ha ido separando, yendo, porque hay un deslave en el PSUV, esa es la verdad. Ese deslave, quieren evitar que esa población que se está yendo a ríos del PSUV vote con la oposición. Y yo creo que no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque la población sabe que alguien tiene que enfrentar el problema del país. Y el problema del país es el tema económico. El tema de que, y usualmente el tema económico como tema fundamental, pero también el hecho de la posibilidad de recuperarnos como sociedad. Pero además de eso, Pedro, los venezolanos ya saben, estamos claros, estamos conscientes de que el problema es económico, de que el problema es de desabastecimiento, de inflación, de escasez, y este gobierno no va a derrotar a ese problema en 8 meses, 9 meses. Y menos con pura propaganda nacionalista. Vacía, vacuas. En consecuencia, yo creo que el presidente de la República, para llamar al diálogo y a la conciliación nacional, debe convocar junto con el CNE a las elecciones parlamentarias para que el país se tranquilice, para que el país entre en el consenso nacional que es producto de las elecciones. Bueno, Pedro, hemos concluido la jornada de hoy en un programa bastante ameno, en unas de Cabas y otras de Castro. Muchas gracias.